Si viviste a tope musicalmente hablando los años 70 y 80, conoces lo que sonaba con fuerza entonces, y más concretamente la música de Supertramp. Seguro que recuerdas aquel álbum de ese grupo titulado Crisis, What Crisis? Crisis, ¿qué crisis? En la portada del disco aparecía un hombre en una tumbona, como una isla en medio de una escena de caos desagradable en blanco y negro. Quizá te preguntes si te has equivocado de podcast. Ya te digo que no, que vamos a hablar aquí de salud respiratoria, como siempre, pero es que en este episodio vamos a hablar concretamente de asma, del conocimiento real y de la concienciación social, o de la falta de ambos elementos que hay sobre esta enfermedad. Vamos a hablar sobre qué supone vivir con asma, de sus riesgos y de si quienes no la padecen son conscientes de todo ello. Y de si sabríamos cómo actuar en caso de que alguien que esté con nosotros sufriese una crisis asmática. Algo en lo que, pese a tratarse de una de las patologías respiratorias mayoritarias que solo en España afecta a nada menos que 3 millones de personas, queda aún bastante que avanzar. Y a mí, que me reconozco aficionado a la música de Supertramp, la portada del disco me ha parecido que podría reflejar un poco todo eso de lo que vamos a hablar en este episodio. Aunque lógicamente el sentido original de esa imagen no era ese, claro. Y es que, no sé qué opinarás, pero creo que el paciente con asma, en cierto modo, es como esa figura de la portada del álbum. Alguien que está un poco aislado, a veces en medio de una sociedad que no es plenamente consciente de su problema. Afectado, podríamos decir, por una crisis de conocimiento y de concienciación sobre la enfermedad. Y también me evoca esa imagen la situación de una persona que sufre una crisis asmática y por desconocimiento sobre lo que hay que hacer por parte de quienes le acompañan en ese momento, se ve rodeado por una cierta situación de caos. ¿Es realmente crítico el grado de conocimiento general sobre el asma? ¿Qué deberíamos saber sobre esa enfermedad para comprender bien a quienes la sufren? ¿Sabríamos actuar correctamente para ayudar a alguien que sufre una crisis asmática? Asma. Crisis. ¿Qué crisis? Hoy vamos a averiguarlo gracias a los testimonios de 3 expertos en el tema. Expertos porque son pacientes con asma y, por lo tanto, quienes mejor nos pueden explicar cuál es realmente la situación. No te pierdas la tertulia de hoy de Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Bueno, pues tras esa licencia músico-imaginativa que me he tomado en la introducción de este episodio, vamos ya a la realidad pura y dura. Tenemos hoy con nosotros a 3 pacientes que saben perfectamente qué es vivir con asma, qué repercusiones tiene en el día a día y también qué conocimiento tiene la sociedad sobre esta enfermedad y sobre su gravedad. Les hemos pedido que estén con nosotros para contarnos su experiencia, porque estamos convencidos de que saber de primera mano, escuchar testimonios directos es la mejor forma de generar concienciación y también empatía. Ellos son Patricia Sedano, que nos escucha desde Madrid. Patricia, bienvenida a Date un respiro. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Claro que sí. Y nosotros contigo, Patricia. Roberto Sánchez, desde Bilbao. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Tú qué tal? Pues aquí maravillosamente bien, viéndoos la cara, esa cara con intención saludable y divulgativa, nos encanta. Y también está con nosotros María José Madrid, que se encuentra en Málaga. María José, una madrileña en Málaga, por cierto, ¿no? Con ese segundo apellido que lo identifica. ¿Qué tal estás? Sí. Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Es un placer teneros con nosotros. Vamos a, para empezar, os pido que nos contéis qué supuso en su día, no sé si hace
unos meses, muchos años, pocos años. ¿Qué supuso en su momento para vosotros ese instante en el que os dicen el diagnóstico? Saber que sufrís una enfermedad crónica como es el asma, en este caso. Cualquiera de los tres. Por ejemplo, Patricia, ¿qué supuso para ti? ¿Qué recuerdas de aquel día? Pues casi supuso tranquilidad, porque yo comencé con síntomas, me asusté mucho, tuve varias crisis, me despertaba que no podía respirar, tenía problemas para subir escaleras, para cosas que nunca me habían supuesto un problema. Entonces, hubo una que motivó que me preocupara realmente, y fue al médico, ya me empezaron todas las pruebas y ya llegó el diagnóstico y bueno, pues ya fue como la tranquilidad de decir, bueno, la seguridad, ¿no? Se acababa la incertidumbre, pero bueno, comenzaba una nueva, de esto hace más de 20 años ya. Me pilló mayor, pero lo único que sabía en ese momento del asma era, bueno, pues que a mis antiguos compañeros en el cole no les dejaban correr, pero poco más. Entonces, bueno, empieza otra aventura. Pero para mí en ese momento casi supuso por lo menos la certidumbre de ya por lo menos conocer, tener un punto de partida. Es curioso, ¿no?, lo que comenta Patricia, Roberto y María José, como un diagnóstico nada menos que de una enfermedad crónica que nos va a acompañar en mayor o menor gravedad pues toda la vida, en principio, pueda ser un diagnóstico tranquilizador, ¿no? Porque todas esas preocupaciones, porque no sabía a qué se enfrentaba y que estaba viendo Patricia por aquellos años, tenían ya una explicación. Y entonces el diagnóstico, aunque no sea positivo, como que nos digan, oye, tiene usted algo totalmente pasajero y esto en 2 días se le va, es aún así tranquilizador, ¿no? Roberto, ¿cuál fue tu caso en su momento? Bueno, en mi caso me lo diagnosticaron hace 16 años, después de varias crisis. Acabé en urgencias del hospital y ahí me diagnosticaron que tenía asma. En el primer momento mucha incertidumbre e ignorancia, porque claro, no sabía lo que era ni de qué se trataba ni nada. Yo tenía unos síntomas que pensaba que se me iban a pasar enseguida, ¿no? Pues que era algo pasajero, y en realidad lo que he visto es que, bueno, lo he visto a lo largo de los años, lo que ha significado ese diagnóstico, ¿no? Pues todo lo que me ha privado en mi vida, el trabajo, vida social, vida familiar, y bueno, pues ya te digo, mucha ignorancia al principio y mucha incertidumbre. Entendemos. Ignorancia, también ignorancia era la que tenía Patricia respecto a lo que le acaban de diagnosticar. No sé el caso de María José, si esas palabras se repitieron en su momento en tu caso, María José. Pues ahí me vino justo con los 14 años que me trasladé de vivir de Madrid a Málaga. Entonces fue encima de cambio de colegio, cambio de amigos, cambio de todo, y empecé a ponerme mala. Y yo recuerdo que eran por las noches ir a urgencias, yo me ahogaba, me ponían aerosoles, a los 2 o 3 días igual, hasta que ya pues le dijeron a mi madre que tienes que llevar a la neumóloga infantil porque tiene pinta de que tiene asma. Y claro, para mí era nuevo, porque es verdad que yo en Madrid no conocía a nadie de mi entorno con asma. Sin embargo, es verdad que aquí en Málaga, será por la climatología, hay muchísimos niños y muchos compañeros que luego te enteras que tienen asma, pero para mí era totalmente desconocido, quitando la película de los Goonies, que aparece un aerosol. No tenía ni idea de nada, de nada. Oye, me acabas de dar una idea fabulosa, María José, ¿no? Como un elemento sobre una enfermedad que aparece en una película, la de los Goonies, puede contribuir a divulgar correcta o incorrectamente, ¿no?, una enfermedad. Es curioso. Me acabas de dar una idea para un podcast posterior, ¿no? Bueno, pues ahora os conocemos un poquito más, María José, Patricia, Roberto. Me gustaría que hiciésemos un viaje en el tiempo de ese pasado, en el día en el que os dan el diagnóstico, al momento actual. ¿Cómo es ahora vuestro día a día? ¿Qué limitaciones os impone la enfermedad como el asma? Patricia, por ejemplo.
Bueno, un largo recorrido, ¿eh? He tenido de todo, ¿no? Del miedo inicial ese que te digo que fíjate cómo sería, que yo escuché que tenía asma y es como que me tranquilizó, porque yo pensaba claro, cuando tienes esas crisis no sabes lo que te pasa y ves que te mueres, porque es que sientes que no puedes respirar y que te mueres, ¿no? Entonces, bueno, te vas enfrentando a mil batallas, ¿no? Empiezan primero, bueno, pues cosas que normalmente tú hacías bien y subir escaleras corriendo y tal, pues empiezas a notar que te dificulta, ¿no? El tabaco, capítulo aparte, ¿no? Porque la vida social, claro, a mí me pilló con 20 años. Entonces, yo me iba a un pub, a una discoteca, allí todo el mundo fumando en aquel momento. Y yo tuve varias veces de salir y caerme al suelo directamente porque yo me ahogaba. Entonces, claro, ahí sí que supuso un problema, ¿no? De decir, ostras, es que no voy a poder salir con mis amigos, ¿no? Pero también es cierto que he tenido una suerte de empatía a mi alrededor, ¿no? Que, oye, pues empezamos a salir al aire libre. Yo creo que inauguré el botellón. Éramos muy respetuosos y tal, pero claro, a mí ya me daba un poco de miedo el encerrarme, ¿no? Y en el trabajo también. También he tenido una empatía fantástica, ¿no? Alguna vez te encuentras con algún compañero, con alguien que fuma y bueno, pues va a lo suyo, pero normalmente, bueno, me he encontrado gente a mi alrededor que siempre ha sido muy respetuosa, que, oye, pues hay que cambiar el plan, ¿no? Una de mis actividades, me encanta ver castillos, hacer excursiones por España para ver castillos y claro, en algunas subidas, algunos sitios hay mucho polvo y he tenido crisis bastante graves. Tuve una tan grave que tuve una temporada que no quería volver a hacerlo, ¿no? Porque no, porque me pilló, tenía el Ventolin en el coche, bajé, no podía casi ni abrir, o sea, me pegó un susto de... Entonces, hay determinadas cosas que muchas veces, ¿no? te paralizan o no, te dan un poco de miedo, ¿vale? Empiezas a tener miedo a cosas a las que tú no tenías miedo. Y pierdes muchas veces, cuando estás bien, pues se te olvida todo y hay veces que dices, ostras, que que hace mucho frío, está el aire muy fuerte, verás cómo... Pero bueno, al final la experiencia es un grado y ahora soy una experta absoluta, ¿no? Pero hasta llegar aquí ha sido un camino muy largo. Un camino largo. Nos has dado muchos titulares, ¿no? La experiencia es un grado, ahora soy una experta en esta enfermedad que tengo, y también has dicho que afortunadamente has encontrado empatía, ¿no? En esa gente que estaba contigo, que eran tus amigos, y también en el trabajo. Importantísimo. Exactamente. Y de eso quiero hablar yo, pero antes de la empatía, ¿no? Que encontráis en la sociedad y del grado del conocimiento que sobre vuestra enfermedad hay, no solo entre compañeros de trabajo, amigos de primero o segundo grado, sino en la sociedad en general. Pero antes quisiera cerrar esta ronda de preguntas preguntándole ahora a María José, ¿qué limitaciones tienes en tu día a día, María José? Pues el día a día me levanto siempre con, se suele decir coloquialmente, pitos, ¿vale? Siempre, y a lo mejor por la noche alguna vez me despierto y me tengo que echar aerosol de rescate. Yo, como antes ha dicho la compañera, es verdad que tiene limitaciones. Yo a un sitio en el que entro y veo que el aire acondicionado está muy fuerte, es que notas como que se te cierran los bronquios. O sea, yo recuerdo mis peores bronquitis en el AVE Málaga-Madrid, un frío horroroso. Sí. Y entonces, que yo misma sé las limitaciones, sé que voy a hacer excursión al campo con mis niños, intento tomarme antihistamínico la noche antes, que uno ya se va conociendo sus limitaciones. Es que no sé, aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con eso. No sé si Roberto ha aprendido a vivir con esas limitaciones, que también tendrás seguramente, ¿no? Bueno, en principio no te queda otra que vivir con ellas, ¿no? Es así, ¿no? Pero bueno, durante todos estos años, desde la cantidad de ingresos en el hospital hasta hoy en día, bueno, hoy en día voy con oxígeno, tengo que llevar oxígeno por la calle y me ha afectado pues en todos los sentidos, ¿no? Desde una persona que era muy activa, me gustaba hacer mucho deporte, hoy lo tengo muy limitado, sigo haciendo, pero condicionado
a mi enfermedad. La vida laboral se me fue al traste porque tenía tantas crisis, que bueno, tenía tantos ingresos que al final me prejubilaron. Y hoy tengo una pensión pues por la enfermedad. Y bueno, pues te limita todo, absolutamente todo. Si hace frío, si hace calor, si entras en un sitio donde hay tal, si hay humedad, o sea, te limita absolutamente todo, todo en esta vida, la enfermedad. Está claro, intuíamos que esta sería una respuesta parecida a la que habéis dado, que tenéis limitaciones en mayor o en menor grado. La experiencia es un grado, como decía Patricia, y esas limitaciones a veces se convierten incluso en unidades también, ¿no? En saber aprovechar y ver una oportunidad. Y de eso, ¿creéis, María José, que es consciente la sociedad? La gente en general. Ya no hablo solo de un primer círculo de familiares y de amistades, sino bueno, compañeros de trabajo, gente con la que no estamos en contacto. ¿Conoce la enfermedad? ¿Qué supone para vosotros? ¿Los grados? E incluso que puede haber riesgo de muerte. María José. Pues mira, yo lo pasé mal porque, claro, me pilló toda la justo plena adolescencia y tenía muchísimos ingresos, por lo menos 2 o 3 en el año. De estar resfriada, terminaba en bronquitis, broncoespasmo, y me tiraba a lo mejor 5 o 6 días ingresada. Y claro, la gente de tu entorno, sobre todo la gente joven, pues no dice nada, pero los padres o gente allegada a la familia, uy, tu niña está siempre mala, uy, ¿qué está haciendo que está siempre mala? Como que encima te hacen creer de que tú tienes la culpa, que estás haciendo algo mal porque siempre estás mala. Claro. Y tú pasando, María José, un momento complicado porque además sí. El traslado de una niña, dejar los estudios a medias en un sitio, irte a otro, de Madrid a Málaga, casi siempre añade una dificultad, ¿no? a tu día a día, ¿no? como niña, como adolescente. No sé. ¿Cuál fue tu caso, Patricia? ¿Qué crees al respecto? Yo, como ya te digo, la gente cercana tuve la suerte de pero cuando digo la suerte es porque conozco más casos y porque también me he encontrado gente que bueno, pues eso, a los 20 años, alguna amiga que, no, es que tú quieres llamar la atención porque es mi cumpleaños y no quieres, y te quieres ir y dices, o sea, tú no estás ni para discutir, que te estás muy amiga no era. No, desde luego, ya lo... Pero... bueno, sí que hay gente, ¿no? Hay gente que, bueno, los fumadores, ¿no? No, si me pongo en la ventana, hombre, chicos, si estoy en el sofá, estás en la ventana, me va a venir todo, ¿no? Claro. Pero hay gente que no, hay gente que es como de que, es como que te quejas, ¿no? ¿Vale? No... Hay mucha gente que piensa que vas a morir en cualquier momento, ¿no? Las madres al principio dices, oh, Dios. Y luego hay gente que se piensa que bueno, pues que es mucho cuento, que si no, que no es para tanto, que tal, que dices, ostras. Y luego también lo ves en la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la campaña antitabaco y tal, que era como de, es que no os podéis ni imaginar, de verdad, la vida social que nos ha dado a los asmáticos el poder encontrar una cafetería para entrar a tomar un café. Es que es muy triste ver un sitio atestado de humo y decir, es que no puedo entrar a tomar un café. Con 20, con 50, con 15, me da igual la edad, tomar un café. Y yo ahora me encuentro a fumadores que son, vamos, los máximos defensores de la ley antitabaco. Digo, ostras, porque no, resulta que les gusta que no se fumen, pero también me he encontrado mucha gente que me ha llegado a insultar porque es que queríamos cerrar los bares, porque es que queríamos, que dices, madre mía, por Dios, qué discurso tan horrible, ¿no? Y está ese discurso de gente que, no, bueno, gente que se te acerca fumando, tú te apartas y te siguen, y gente que sigue teniendo problemas porque, jolín, un asma grave, estar cerca de un fumador o en determinadas condiciones climáticas en una posición, pues es bastante triste. Y hay de todo, ¿eh? Hay gente muy empática y gente que bueno, pues que lo ve como un... Pues eso, que bueno, porque no pueda respirar tampoco será para tanto. O sea, que hay ambas dos. Hay de todo, ¿no? Como en botica que se dice. Y Roberto, ¿qué experiencia tienes en torno a esa comprensión, ese grado de comprensión que es esperable por parte de una sociedad supuestamente desarrollada, civilizada, como la que creemos al menos, ¿no? O queremos creer que vivimos?
Bueno, yo creo que la sociedad no es consciente en realidad de lo que es sufrir una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque en principio en la apariencia parece que no nos pasa nada, ¿no? A ti te ven por la calle y no saben si tú tienes algún tipo de enfermedad o no, ¿no? Hasta que no tienes algún síntoma en concreto, pues tos, flemas, o te da un ataque y es algo más problemático, pues la gente no sabe realmente lo que te pasa, ¿no? Mira el jaleo que hemos hablado antes al principio, ¿no? Esto del cambio climático, ¿no? No somos capaces de aportar nada para que mejore el medio ambiente, pues imagínate, pues para la gente que padece enfermedades respiratorias, ¿no? Contaminación de coches, de fábricas, humo de tabaco. Y la gente, bueno, sí, se ha concienciado no fumar en sitios cerrados, pero en las terrazas y en todos los sitios exteriores se fuma igual y el humo molesta exactamente igual, ¿no? Yo tengo muchos amigos que fuman, nunca les digo que no fumen, sí les digo que por favor que no me echen el humo a la cara, pero bueno, también soy consciente de que tiene que haber una libertad para todos, ¿no? Y evidentemente yo no creo más que los profesionales de la sanidad y nosotros, los que padecemos la enfermedad, sabemos claramente lo que tenemos y lo que nos pasa, pero yo creo que el resto de la sociedad puede pensar, como me dice mi madre, ¿qué catarro tienes, hijo? Se piensa que tengo un catarro continuo donde está bien, pero yo creo que no, la gente no es consciente de lo que realmente vivimos y del riesgo que tenemos de muerte, o sea, porque es muy alto ese riesgo de muerte. Entiendo. Patricia, querías aportar algo, creo. Sí, es que escuchando a Roberto, ciertamente, bueno, socialmente, lo de tener tos en estos años de COVID ha sido, o sea, tela, Un estigma ha sido. Total, o sea, de decir, me bajo del autobús porque me van a tirar, me van a echar en marcha. O sea, es que todo eso te junta, o sea, llevas todos los aportes ahí en la mochila para que te digan, ostras, ya está aquí tosiendo, ¿qué tendrá? Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Sí, la verdad que recordando ahora la etapa más dura, confiemos primero en que no tengamos que enfrentarnos a una nueva pandemia, ¿no? De esas características. Pero recordando esos momentos iniciales durísimos en los que toser en un autobús o en cualquier contexto era es como que te ponían una cruz, ¿no? No te puedes hacer una idea, las miradas que... Embarazoso, era embarazosísimo, ¿no? Y el problema es que te pones más nervioso y te da más tos, ¿eh? Cuidado. Sí, Roberto. Sí, bueno, pero también tenía su lado bueno, todo el mundo te dejaba espacio. Sí, la distancia social. Sí. Todo el mundo se apartaba, así que... Cierto. Oye, me encanta que siempre el humor salga ahí a reducir, que aunque tengamos una enfermedad a la que tengamos que enfrentarnos con sus limitaciones... Es lo primero. Si no... Pero hay momentos en los que entiendo que es difícil mantener ese buen carácter tuyo que tenéis los tres, ¿no? Que cuando surge una crisis de asma. Vamos a esa situación concreta. En general, la gente que no padece la enfermedad, María José, ¿tú crees que sabe cómo actuar cuando está con alguien que sufre una crisis? También me gustaría saber si habéis tenido alguna experiencia en ese sentido. Si habéis tenido alguna crisis y con quién estabais en ese momento y si ha sabido actuar, ¿no? María José. Pues a mí me hace gracia porque una crisis de asma muchas veces la relacionan con un ataque de ansiedad. Sí. Y te dicen simplemente, respira, estate tranquila, pero no entiende que necesitas broncodilatadores para poder respirar. Entonces, es lo que me gustaría que la sociedad entendiera, de que una crisis de asma no es un ataque de ansiedad, de que me falta el aire, no puedo respirar, si me tranquilizo voy a respirar bien. Entonces, sí, a mí me pasó una vez en el trabajo, me parece que estaba en esa época por Barcelona. Y nada, yo siempre soy una maniática de llevar aerosoles, aunque estén caducados o vacíos, en el coche, en la guantera, en el bolso, en el otro bolso, en todo sitio. Y nada, y por favor ve al coche y tráeme un aerosol y cómo es el aerosol, ¿no? Y cómo es el aerosol. Pero bueno, y sobre todo eso, es la confusión que se cree mucha gente, que una crisis de asma es como una crisis de ansiedad. Sí, y lo peor que le puedes decir a alguien que está en una crisis o que sufre dolor provocado por una enfermedad es... No pasa nada, mujer, ¿no? Yo creo que hay que validar el dolor. O sea, que nos digan
no pasa nada, a veces con buenísimas intenciones, ¿no? Pero cuando uno está mal y tiene dolor, pues lo que menos queremos escuchar es que nos digan, si eso no es nada, anda, sonríe, venga, sigue adelante, ¿no? Pero que con buenas intenciones, ¿no? Sí, además que los aerosoles, en su época el Vectolin, porque claro, cuando yo empecé con el asma había muy poquitos aerosoles, sí. Ahora ya hay muchísimos más. Entonces yo llegaba, una vez me dio una crisis de asma porque eché la mano al bolso y vi que no tenía el Vectolin. Y eso mismo me generó tan tensión, tan ansiedad, que empecé con los pitos, me fui a una farmacia, por favor, un Vectolin, porque... Y eso es que te crea una dependencia porque piensas, es verdad que si te da es que necesitas en ese momento algo para dilatar los bronquios. Realmente. ¿Habéis tenido experiencias parecidas, Roberto, por ejemplo? Sí, bueno, yo he tenido muchas. Mira, anoche la última. Fíjate. Me dio 2 veces, sí. Y bueno, en principio nadie sabe cómo reaccionar a esto, ¿no? Lo importante es que los enfermos sí sabemos, ¿no? Y algo muy importante es siempre llevar tu inhalador de rescate, vamos. Es como si te dejases el corazón en casa, ¿no? No puedes salir porque no puedes vivir, ¿no? Pues el inhalador es exactamente lo mismo. O sea, es la pieza más fundamental que tenemos la gente que padecemos asma. Porque es lo único que nos va a salvar en una crisis, lo único. Y es importantísimo siempre llevarlo encima, siempre. Porque la gente no va a saber responder, o sea, te pueden ver tumbada en el suelo y te van a decir, pues, ¿qué te pasa? Y como no vas a poder ni hablar ni decir nada porque no puedes respirar, pues lo más importante es que tú sepas que tienes que mantener el control de la situación, respirar como te han enseñado, a mí me han enseñado a respirar, y en cuanto puedas sacar tu inhalador de rescate y tomártelo y esperar a que evidentemente se te pase la crisis. Pero nadie va a saber reaccionar más que uno mismo. Es complicado. Patricia, entiendo que tú no te has olvidado nunca de ese inhalador de rescate. Sí. Yo estoy totalmente con María José. Yo, de hecho, alguna vez cambias de bolso, sales rápido y dices, arrea, ostras, he cogido el Ventolin. Y además lo buscas en el bolso, que alguna vez, ¿qué? ¿Has perdido el móvil? No, el Ventolin, no, lo buscas desesperado porque sí que lo... Y además es que si no lo necesitas, pero en el momento en el que te das cuenta de que a lo mejor no lo tienes, ya solo la posibilidad de saber que lo puedes necesitar es como la angustia. Es que te provoca que te falte el aire. O sea, eso parece ansiedad. O sea, ahí sí que es la ansiedad pura y dura, claro, de decir, ostras, es que lo necesito. Porque tú, a ver, eso sí que es cierto, ¿no? Que los asmáticos lo sabemos, ¿no? Cuando empieza la crisis y viene fuerte, no puedes pensar bien, o sea, no, porque te estás ahogando, o sea, es que hay que pensar, para empatizar un poco, te estás ahogando, ¿no? Sí. Entonces ya no, la cabeza no te funciona bien, entonces ya tú mismo estás nervioso, entonces es normal que incorpores ese nerviosismo a tu alrededor. Hay gente, pues eso, lo que dice María José, ¿no? Que lo que te diga, no, tranquila, que es que te has puesto nerviosa. Y dices, no, es gente que no me conoce. A mí, por ejemplo, en mi familia saben que soy bastante dura, que no me suelo quejar nunca y tal y cual. Entonces, cuando notan que me ven mala cara, que no hablo mucho, tal, porque estoy tratando de... Porque yo lo que hago es concentrarme, bueno, pues lo que decía Roberto, ¿no? Te enseñan a respirar, a relajarte tú mismo, porque es vital, ¿no? Para volver a tener tus pensamientos y a volver a ser dueño de la situación, ¿vale? Porque ahí, a ver quién manda, el asma o tú, ¿no? Entonces eres tú el que te tienes que centrar, hacerte con la situación, pensar con claridad, y entonces tu Ventolin, tu tal, y ya decides si no, esto es de urgencias o esto es de, bueno, quedo aquí y un rato y se me pasa. Pero claro, la gente que te conoce muy bien o que lo ha visto lo lleva mejor que la gente que la pilla, que no sabe lo que hacer, que piensa que te vas a morir o algo así. Te están preguntando y tú en ese momento no puedes hablar. O sea, porque te falta todo para poder hablar. Entonces es complicado. ¿Qué hay que hacer en ese caso, María José? Si yo me encuentro con alguien que tiene esa crisis de asma, ¿qué hago? Porque si esa persona no puede hablar, como es el caso que nos recuerda Patricia, ¿qué debería hacer para hacerlo bien? ¿Y cuál es el riesgo, de paso quiero preguntarte, que puede provocar una crisis de asma mal atendida?
Pues mira, como antes he puesto un ejemplo de película, te pongo otro. La mano que mece la cuna, al final de la película, a la protagonista le gastan todos los aerosoles para que no tenga ninguno a la mano y se desmaya por falta de oxígeno. Entonces, una persona que de repente le falta mucho el oxígeno puede llegar a desmayarse, perder el conocimiento, porque ese oxígeno no solo te llega a los pulmones, es que no llega al resto de tejidos, de órganos. Entonces, es complicado una crisis de asma sin tener los medios adecuados, y yo lo primero que haría es al revés de lo que hace la gente. La ropa se te viene encima, es por favor espacio, dejarla respirar. Luego ya hay muchos trucos que ya te lo da los años. Yo, por ejemplo, empiezo y a lo mejor me pongo las manos pegadas al pecho en jarra, porque eso te ayuda a abrir el diafragma, que son cosillas, y rápidamente, si no hay un inhalador cerca, pues buscar una farmacia o intentar de alguna manera buscar algo. También una vez probé, me dijeron café solo, bebé café solo, que te ayuda también a dilatar los bronquios, que bueno, son truquillos que poco a poco te los va diciendo la experiencia. Claro. Roberto quería apuntar algo. Roberto. Sí, bueno, en principio si tienes una crisis en la calle y es posible que pierdas el conocimiento, en principio lo que hay que hacer es levantarle a esa persona e incorporarla, que esté sentada, para que pueda volver sus pulmones a... Y lo segundo, muy importante, llamar al 112, lo más rápido que se pueda, para que le apliquen oxígeno, para que... Eso es fundamental. No dejarle tumbado, porque le va a costar mucho más respirar, es súper importante incorporarle y llamar al 112, nada más, que aparte una ambulancia. Me gustaría hablar con los tres de vuestras asociaciones. Hay que recordar que Date un Respiro es el podcast de FENAER, la federación que integra a varias asociaciones repartidas por todo el país. Me gustaría brevemente que nos dijeseis a cuál pertenecéis y que me respondieseis a esta pregunta. ¿Qué papel creéis que juega vuestra asociación de pacientes en el hecho de divulgar la gravedad de vuestra enfermedad? Ya que estamos contigo, Roberto, seguimos contigo. Sí. Vale, bueno, yo pertenezco a Asmavi Euskadi, que se creó hace poco antes de la pandemia, ahora unos 4 años, y ha sido muy importante en mi vida, en mi vida y la de los asociados, ¿no? Conoces a personas que sufren y viven lo mismo que tú, unos de una forma, otros de otra. Ayuda a conocer y a compartir medicamentos, experiencias, vida, un montón de cosas. Y desde luego que yo animo a todo el mundo a que se asocie. Y luego la fuerza que haces a nivel de farmacéuticas, a nivel de médicos. Bueno, eso es un papel muy importante, porque sobre todo con las farmacéuticas. Está al corriente de cuando salen fármacos nuevos, ahora con los biológicos nos están dando un poco más de vida a todos los asmáticos. Y bueno, desde luego que es algo muy importante estar unido. La unión hace la fuerza, siempre. Claro que sí. Nos gustan los titulares que nos dais, ¿eh? Sois una fábrica de titulares, que lo sepáis. Eso en comunicación nos encanta. La unión hace la fuerza. Y saca Roberto un aspecto interesante en esta tertulia. No quiero llamarla debate, ¿no? Porque parece que como debate, como si estuviésemos en contra unos de los otros, ¿no? Pero aquí estamos a favor de impulsar la divulgación de vuestra enfermedad a través de las asociaciones, ¿no? María José, ¿cuál es tu caso, tu asociación y un poco la lucha que emprendéis ahí? Pues mira, yo pertenezco al ERMA, aquí en Málaga. La conocí de casualidad porque soy trabajadora social y siempre he estado vinculada a la gente con discapacidad. Y donde estaba trabajando, pues resulta que me dicen un día, pues vienen los de Alerma a reunirse. Y digo, y de repente surgió, y esa misma reunión salí de vicepresidenta. Luego fui presidenta, luego he vuelto a ser vicepresidenta porque con la carga de los niños de trabajo no me da tiempo a más. Y es verdad lo que está diciendo Roberto, conoces gente, sobre todo la asociación, lo bueno que tiene la relación con las farmacéuticas, que te enteras de tratamientos, te enteras incluso de los foros, de debates, incluso con otros pacientes, lo que opinan. Yo me he encontrado también con muchas mujeres de pacientes de EPOC, que viene un poco derivado también, y la carga que tienen, las limitaciones. Yo la verdad que la asociación, hay gente que no conoce el movimiento asociativo, hay gente que solamente piensa que las asociaciones son para protestar por algo. No, las asociaciones estamos pues para asesorarnos, darnos apoyo y, oye, para ayudar en lo que se pueda, lo que a lo mejor la sanidad pública
que no tiene una escuela de pacientes como tal, lo podamos aportar la asociación. Fantástico, María José. ¿Y Patricia? Pues yo soy de Asma Madrid y aparte de, no voy a repetir lo que han dicho Roberto y María José porque es evidente, nosotros hemos sido, yo llevo 12 años en la asociación lleva bastantes años y hemos sido bastante pioneros, ¿no? en la información, porque como hay tanta incertidumbre sobre lo que hacer, pues hemos dado muchísimos talleres. Hace 12 años, ¿no? Me remonto pues sobre, por ejemplo, utilización de inhaladores. Ahora mismo vas a una consulta, vas al neumólogo y la enfermera te dice que los uses delante de ellos para ver si los usas bien. Uh-huh. Hay históricamente muchísimo mal uso de los inhaladores, ¿vale? Y nosotros hacíamos muchos talleres con bastante éxito y la gente se daba cuenta de que se estaban dando los tratamientos mal, ¿vale? Terapias aparte, ¿no? Talleres de relajación, de cosas al margen, ¿no? Entonces, bueno, pues conoces a gente, encuentras a gente que viene con niños, gente que viene por el trabajo, ¿no? Gente que no sabía, ¿no? Que hay determinados productos que les van a generar crisis, ¿no? Dices, pues no había relacionado yo que un perfume muy fuerte fuera el que me está causando la crisis. Ahora que me lo habéis dicho, pues he dejado de usar el perfume pues me va mucho mejor, ¿no? Al final haces un poco de foro de ideas, ¿no? Y bueno, pues enseñas al paciente. Y en eso tenemos una larga trayectoria, ¿no? Y bueno, tenemos incluso un coro, ¿no? Para aprender muy bueno, ¿no? Para el diafragma, para poder usar y la verdad, bueno, pues esas son cosas que vas incorporando para mejorar la vida y para facilitar, bueno, pues un poco nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Formas parte del coro, Patricia? No he podido hasta hace tiempo por tiempo, ¿no? Porque lo teníamos en un horario y me era imposible. Me hubiera gustado. Era por pedirte una cancioncita para despedir. Cuando no que llueve más. Bueno, parece que llueva. ¿Querías apuntar algo, Roberto? Sí, mira, desde Asmavi hemos creado una serie de eventos que se llaman Campus. Vamos por Campus 3, en el cual colgamos en las diferentes redes sociales. Colgamos varios eventos que son grabaciones hechas con fisios, con nutricionistas, con enfermeras de respiratorio, curso de inhalés, bueno, pues toda esta serie de cosas que puede ir bien a toda la gente que tiene este tipo de problema. Estupendo. Pues de verdad que es un placer, ha sido un placer hablar con vosotros, Patricia Sedano, desde Madrid, Roberto Sánchez en Bilbao y María José Madrid, que se encuentra en Málaga y desde allí nos ha acompañado. Gracias a los tres. Sabemos que tenemos 3 oyentes fabulosos que nos van a ayudar a tener todavía más audiencia en los próximos episodios y es un placer siempre hablar con gente con ese optimismo y esa felicidad que irradiáis, la verdad. Con ese buen rollo, digámoslo claro. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer, sí. Estás escuchando Date un respiro. Está claro que no hay nada mejor que escuchar a los verdaderos protagonistas para saber de un tema. En este caso creo que Patricia, Roberto y María José han dejado claro qué supone realmente sufrir asma y cómo la sociedad responde ante las necesidades de los pacientes. Confío en que sus testimonios hayan contribuido a generar conciencia sobre el asma y empatía hacia quienes la padecen. Y conocimiento también sobre cómo actuar ante una crisis para que si nos encontramos en ese caso, no nos quedemos preguntándonos ¿crisis? ¿Qué crisis? Agradecemos a nuestros expertos de hoy su participación y también la colaboración de Sanofi, GSK y Gebro Pharma, que han hecho posible la realización y emisión de este episodio, dentro de su apoyo habitual a las acciones de divulgación
y concienciación. Saludos como siempre de parte de todo el equipo: Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, nuestro realizador, Martiño Suárez y Olga González en el guión y la producción, Elena Goyanes, nuestra coordinadora, y Luis Fraga ante el micrófono. Quien te saluda ya es nuestra amiga Gracia, que como siempre tiene algo interesante que contarte. Te dejo con ella y nos despedimos hasta el próximo episodio. Adiós. Oye, ¿qué digo yo? Con lo listos, avanzados y modernos que somos para tantas cosas ahora y para asuntos importantes seguimos en la inopia. Que sí, que lo digo por lo del asma, que es una enfermedad que todos conocemos, pero a la hora de la verdad, conocerla de vista y poco. Ya te lo he comentado alguna vez. ¿Qué es que manda truco? La cantidad de gente que todavía piensa que eso del asma pues es una cosa que les pasa a muchos, pero que no tiene mayor importancia. Que es un problemilla, vaya, que ataca sobre todo en primavera y tal, que hace que se respire un poquillo mal. Ah, y que coger una baja en el trabajo o faltar al cole por eso es tener mucho cuento. Madre del amor hermoso. Y ni idea, mira lo que te digo, ni idea, la mayoría del respetable, de qué pasa cuando a alguien le da una crisis asmática, qué síntomas tiene ni cómo ayudarle, que tendríamos que estudiarnos todos un manual, en serio. Nosotros, los humanos de estos tiempos, que sabemos hacer cosas increíbles, cosas como mandarnos fotos y vídeos en un momentito de nada por WhatsApp, o tener reuniones por videoconferencia. Nosotros que sabemos montar muebles de IKEA, por Dios bendito. ¿Que tú has probado a montar alguna vez el aparador Hemnes, por ejemplo? Pues hay gente que lo monta, en serio, con esas hojitas de instrucciones que son más escuetas que mi cuenta corriente. Y asistimos a conferencias y a actos y cosas de esas en el ordenador, por streaming. ¡Qué palabra, streaming! Porque esa es otra. Somos tan modernos que ya la mitad de las cosas las decimos en inglés. Sí, que vamos a una boda y no nos dan de comer, no. Nos sirven un catering y nos imponen un dress code para que vayamos de tiros largos. Y criticamos a la que va demasiado casual. Y de las que van guapas decimos que son muy cool y que se nota que llevan un lifestyle muy bueno. Y si somos atrevidos metemos comida disimuladamente en un tupper, que no fiambrera, qué vulgaridad. Ay, lifestyle. Pero tanto cuesta decir estilo de vida, como decíamos antes, cuando llevábamos un lifestyle de estos más normal y menos cursi. Ay, de verdad. Total, que sabemos de casi todo, somos muy avanzados y hacemos muchas cosas complicadas, pero luego no sabemos reconocer una crisis de asma. Y pasa como con aquellos 3 amigos, que resulta que uno de ellos le dio un ataque y el diálogo de los otros 2 fue en plan: ¿qué le pasa a este? Creo que tiene una crisis. ¿La de los 40? No, yo creo que se está ahogando. Bueno, es que este siempre se ahoga en un vaso de agua y con la crisis de los 40, que es tan jodida... O confusiones, como la de mi vecina, la del quinto, que un día en el súper empezó a decir que tenía un ataque de asma, que no respiraba bien. Y allí todo el mundo revoloteando a su alrededor sin saber muy bien qué hacer. Vamos, ni muy bien ni muy mal, lo que te digo, que en general la gente ni idea. Menos mal que llegué yo, que la conozco, y puse remedio. Sí, le dije que seguro que si se ponía el cinturón en el agujero que le correspondía y no 3 más allá, para aparentar cinturita de avispa, se aflojaba la faja, el corsé y el sujetador y se quitaba la camiseta de licra ceñida 3 tallas menos de la suya, su cuerpo se iría recomponiendo, plof, 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 y respiraría genial. Que lo suyo no era una crisis de asma, vaya, era una crisis de estupidez, modo quiero parecer una top model en lugar de un botijo. En fin, que lo que te comento siempre, hay que saber de las cosas importantes. Y no hay nada más importante que la salud. Ay, desde luego, qué suerte tenemos de contar con FENAER y su podcast. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.